Bueno, respondiendo a la pregunta de qué factores construyen mi personalidad, bueno, yo considero que influyen tantos factores internos como externos. En la actividad de contar el cuento me imaginé yo mismo contándolo, por lo que si vamos de ese lado significa que mayormente me voy por el lado interno, pero conociéndome a mí mismo, considero que estoy en intermedio entre el interno y lo externo. El apartado de que dices que cómo se construye eh, mi personalidad, si no estoy mal, pues es un 50-50. Es como igual todas las teorías psicológicas dicen de que hay el debate de si la personalidad es genética, es construcción de factores del ambiente, de crianza, de relaciones interpersonales. Entonces lo que yo pienso de que estoy es un 50-50. Claro, yo tengo factores personales, internos, que, que rigen mi personalidad y me dicen cómo soy, pero también hay cosas en las que mi personalidad se ha creado de acuerdo a base a mis relaciones familiares, de acuerdo a mis relaciones sociales, pero ahí está el punto de la adaptación, de que yo puedo tener esos factores o esos rasgos de personalidad que se crearon a partir del ambiente externo, pero también no dejo que esos factores internos lo engloben o uno englobe más que el otro. O sea, al final, en conclusión, es adaptarse para encontrar un equilibrio en uno mismo. Y ya. En el video se menciona que tu personalidad se puede conformar por dos estímulos diferentes o dos factores diferentes, los cuales son los internos y externos. En mi caso, considero que constituye mi personalidad con estímulos internos. O sea, considero que, no considero, yo mismo creo cómo soy. O sea, yo estipulo cómo comportarme, no dejo que lo que pienso los demás me afecte. No quiere decir que las ignoro completamente, sino que lo bueno que me digan lo tomo en cuenta y lo que no, pues no es algo que me afecte, sino que soy yo mismo quien decide cómo ser. No hay otra manera de decirlo, soy yo. Y por eso digo que mi personalidad está constituida por estímulos internos. Bueno, respecto a la primera pregunta de qué factores construyen mi personalidad, con base a lo explicado ya en el video de los factores externos e internos, diría que en mi caso, en su momento siempre ha sido un poco de uno, un poco del otro y quizás cayendo mucho en los factores externos. Actualmente yo considero que predominan más mis factores internos, ya cuestiones de mi propia percepción, pues sí, mi propia percepción de las cosas, mi propia forma de verme a mí mismo, mi propia forma de ver el mundo. Los factores principales serían los de mi persona, ya sea mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, los diferentes aprendizajes que realizo día a día, las nuevas experiencias que adquiero, e incluso los logros y fracasos. Básicamente me estaría enfocando en los factores internos, pero también llegan a influir algunos factores externos relacionados a mi entorno social. Respondiendo a la pregunta de cómo se relaciona esta teoría con las teorías realizadas en la actividad pasada, bueno, en la actividad pasada me tocó hablar de los pitagóricos, pero considero que se relaciona en la forma en la que pensaban los pitagóricos. Cada uno tenía pensamientos diferentes, algunos individualistas, otros más enfocados en lo social, y es en lo que considero que se relaciona, en esos tipos de pensamiento de cada persona o de cada pitagórico, y sus aportes van con base a eso. También me recordaba la que
bueno, la podríamos comparar también con la que me tocó analizar en equipo, que es la de David Hume, la de la horquilla, que ahí dice que hay pensamientos internos que son derivados de la lógica, si no estoy mal, y también hay pensamientos pues que son externos, que es lo casi parecido a lo que dice la teoría del péndulo, de que hay personalidad o ideas o construcciones que son muy internas, que hacen que tu personalidad sea pues la que tú tienes, sea tú mismo. Y también hay otros factores externos que son otras ideas que traen, que es lo mismo que hablaba de David Hume, de que esos enunciados o pensamientos externos son basados en la experiencia, que es esto lo mismo de la personalidad externa, que se conjuga con los factores ambientales, sociales o las relaciones interpersonales. En la actividad pasada yo trabajé con la teoría metafísica de Spinoza, en el cual se habla de que la única sustancia que se crea a sí misma es la naturaleza, rechazando el concepto de lo que es Dios. Y pues en esa teoría principalmente se centraba en como que en uno mismo, o sea que uno mismo se constituye, o solo una cosa se puede constituir por sí sola, en este caso la naturaleza. Y relacionado con la teoría del péndulo, en la parte donde se dice que se busca una fusión entre ambos límites, o sea, un híbrido, allá se dice que esta fusión solo se busca por uno mismo, o sea, es de manera autónoma. Y es como así como considero que se puede relacionar estos con esa autonomía o esa que diversos factores se consideran como una sola cosa, como un todo. eh, es como que la relación que busco entre ambas teorías. En cuanto a cómo se puede relacionar esto con las teorías revisadas, la primera que se me ocurre, y que sea la principal, es la del dualismo, porque justamente habla de esto, de dos extremos, dos polos, eh, y así. Y bueno, y quizás se relaciona un poco también con las otras teorías que hablan un poco acerca de la búsqueda de la verdad, y que aunque eran búsqueda de la verdad y cosas así, se relacionaban bastante con lo que es digamos, una comprensión de la perspectiva del ser humano. En mi caso, yo trabajé con la teoría de la mística de los números de los pitagóricos y creo que se relaciona en la parte de la teoría en la que se menciona que se choca con una pared, lo cual provoca que la dirección del pensamiento, la forma de pensar cambie. Y digo esto porque en el caso de los pitagóricos, ellos al reunirse en su escuela y al llevar a cabo diferentes reuniones donde abordaban los temas, se presentaban diferentes opiniones y al ser un grupo muy extenso, pues habían cientos de opiniones y posturas diferentes, por lo que mediante este intercambio de ideas, la forma de pensar de varios integrantes podía cambiar de acuerdo con los nuevos descubrimientos, así como las nuevas teorías planteadas. Tomando como referencia los fundamentos de la teoría del péndulo, ¿hacia dónde se dirige la profesión o campo de conocimiento para la que estás estudiando? Bueno, estoy estudiando mecatrónica y la universidad mayormente se enfoca en la industria, que es para apoyar a la sociedad, y, y de ahí se dirige mayormente a la sociedad. Y hablando de todo esto de la personalidad, pues es obviamente de mi área de la psicología. Son muchas teorías se me vienen a la mente que son como la del psicoanálisis, de que hay una conexión o una conexión entre lo que es la personalidad, que dice de que el psicoanálisis dice que tu personalidad se construye o se basa entre el yo, el ello y el superyo, que están en constante pues interacción
para construir tu personalidad, ya que uno son las pulsiones, otro es otro es la moral y otra es la razón, o sea, el raciocinio. Entonces ahí está el constante de qué es lo que el subconsciente dice, qué es lo que tienes que hacer, y ahí es como lo va derivando. Igual la teoría del Gestalt, de que algunos dicen de que nuestra personalidad, nuestras ideas o acciones, hay que verlas como un círculo en el que probablemente un lado esté abierto y ese lado es el que no deja, o sea, no se cierra obviamente, y crea los conflictos tanto personales como internos, y tenemos que ver siempre que nuestra gestalt o no, este círculo se cierre. Y también está en el sistémico, que es ver como todo un sistema de engranajes a la personalidad y a todas nuestras relaciones, que es como sirve una máquina. O sea, una máquina son engranajes, si una funciona, todo va a funcionar bien, si llega otra, tenemos que hacer que esto que llegue, pues, ¿cómo decirlo?, embone o haga match con las otras engranajes que somos para que nos funcione. Eh, con los fundamentos de la teoría del péndulo, es decir, de que existen dos límites y que uno va de un lado hacia otro. Considero que mi carrera, yo estudio contabilidad, considero que la contabilidad se va hacia un lado más social porque intervienen diferentes factores para tomar nuestra decisión. Es decir, no puedes tú mismo, solo tú decidir algo, tienes que tener en cuenta a todos. Por ejemplo, se tienen en cuenta a los clientes, a los proveedores, a los acreedores. Son distintas cosas que intervienen en un solo ámbito. O sea que es importante que tener en cuenta lo demás, lo externo. Por eso considero que la contabilidad se dirige más hacia ese lado, hacia un lado más social. ¿Hacia dónde se dirige esto? ¿Hacia mi profesión? A mí lo que se me ocurre es que creo que es algo que ya, bueno, no sé si ya lo he mencionado, pero en la parte de este dualismo o esta dualidad entre los factores externos e internos, al menos yo estudio medicina y como médico no puedes predominar, no puedes ni caer en la parte de yo soy el médico, yo soy la máxima autoridad, yo soy el que tiene la razón, ni tampoco en el de dejarlo todo al paciente. O sea, tú eres el médico, tú eres el que tiene mayor conocimiento, así que el paciente no te puede ayudar en ese aspecto. Pero eso no significa que tengas que dejar al paciente de lado y que lo que tú dices pues es ley. De hecho, hasta tenemos algo que hay un tema que se llama modelos y habla de esto, de que como predomina uno es el autoritario, y hay uno que es democrático y así. Pues en mi caso yo estoy estudiando ingeniería en mecatrónica y pienso que esta se dirige a un futuro muy prometedor, ya que cada vez se apuesta más por esta ingeniería, ya que ayuda en diferentes áreas laborales. Y teniendo en cuenta lo que dice la teoría del péndulo, pienso que la ingeniería puede cambiar la perspectiva de las personas sobre la creación y manejo de aparatos programables para realizar diferentes funciones. Todo esto enfocándonos al mejoramiento de la vida humana. ¿Con qué otra temática realizada durante el curso se asemeja o se relaciona a la teoría presentada en el video? Pues con lo presentado en el video se viene en mente lo del dualismo, de las ideas, de lo contrario, y porque cada persona piensa diferente, o algunos se van a enfocar mayormente en sí mismo, unos van a pensar en los demás, y considero que se relaciona con el dualismo también. Bueno, pues en esta actividad nos tocó hablar de la teoría del péndulo, o sea, nos la explicaron. Y cuando lo estaban explicando en el video, a mí se me hizo pues casi similar, o se vino a la mente la teoría del dualismo que habíamos visto antes, porque igual en el dualismo hay como que dos ideas que están en un constante pues debate entre sí, entonces de que ya sea si el bien o mal, sí o no.
que es lo mismo que pasa en la teoría del péndulo, de que hay ideas internas y hay ideas externas que están en constante, pues como que comunicación o debate o debate entre ellas para crear lo que es una personalidad. Creo que el tema con el que más se relaciona o encuentra una similitud más notoria es con la teoría del dualismo, porque tanto en la teoría del péndulo como en el dualismo se hablan de dos factores que tal vez son contrarios, o sea, están ubicados en dos sistemas distintos de una sola línea. Pues creo que esa analogía o esa característica esencial es cómo se relacionan ambos conceptos. Por eso creo que son muy parecidos, aunque, porque creo que igual en el dualismo se buscaba o se decía que para que algo sea bueno era necesario que sea como que un equilibrio entre ambos. Y pues es lo que principalmente la teoría del péndulo igual busca. ¿Con qué otra temática revisada durante el curso lo relacionaría? Mm, Personalmente, solo se me ocurre el dualismo. Me recuerdo un poco también cuando hablamos un poco acerca de las teorías y filósofos y todo eso. Porque, o sea, en la introducción, ¿no? Porque quizás es algo parecido, eh, o sea, cuando hablamos de qué teorías conocemos, mencionamos que era como que al momento decíamos unas cosas que luego no nos acordábamos y creo que, bueno, por ejemplo yo en la primera reunión mencioné que una teoría que me gustaba mucho era el eudemonismo aristotélico, que es en que habla justamente de los términos medios. Entonces, no es una temática vista en sí en clase, pero sí es una temática que se relaciona de cierta manera. Sinceramente, esta teoría me recordó a la temática del dualismo, la cual abordamos al inicio del curso, y es debido a que el dualismo viene siendo como una contradicción de argumentos, posturas o ideas, y todo esto con el fin de buscar una verdad absoluta, por lo cual diferentes factores internos y externos eh, influyen en la persona, en sus diferentes posturas, y esto es muy parecido a lo que se menciona en la teoría del péndulo. ¿Qué estrategias específicas se me ocurren que puedo llevar a cabo para alcanzar las ideas de equilibrio presentadas en el video? Pues yo considero que depende de la aceptación, porque va a haber momentos en el que tendrás que pensar solo en ti o dejarte llevar por los demás. Y sí, pienso que depende de la situación. Y considero que una estrategia que funcionaría es analizar la situación en la que estás, si perjudicarías a otro o cómo te beneficiaría, o si te beneficiaría a ti o perjudicaría a los demás, siempre buscando un equilibrio entre eh, ayudar o perjudicar. Entonces eso es lo que o sea, esas son las que yo dije, pues esta habla de personalidad y el teoría del péndulo es casi lo mismo, de que el péndulo se va de un lado de acuerdo a nuestras, a nuestras ideas, a nuestro tipo de personalidad, y es lo que me llevó a la otra conclusión de que es la adaptación. O sea, uno tiene que adaptarse de acuerdo a cómo son los demás, a cómo es, a cómo es el ambiente o la sociedad, pero también adaptarse a uno mismo. O sea, lo que quiero decir es de que, o sea, tú no puedes, o sea, tú te vas a, o sea, tú te aceptas a ti mismo, obviamente. Tú tienes ese pensamiento, tienes esa personalidad, pero también hay que traer un punto en el que tú mismo te adaptes a lo que los demás te, o sea, a lo que los demás son o a lo que los demás piden sin perderte a ti, para que todos vivan en una armonía y no te vayas de un lado y no te vayas de otro, o sea, vivas en una vida en equilibrio o en un punto medio en el que tanto puedas satisfacerte tú y ser tú mismo, tanto como satisfacer a los demás y dejar que ellos sean, ellos sean como son, pero tú también te aceptes y a ti te acepten. Yo creo que la estrategia más correcta para buscar esa
Ese equilibrio es explorar ambos factores o ambos límites. No puedo hacer algo sin antes conocerlo. Y si, por ejemplo, mi personalidad es más interna y no conozco cómo es ese lado externo, pues no puedo armar algo porque lo desconozco. Es importante saber y conocer todo, por eso creo que la estrategia más asertiva es explorar ambos límites y ya conociéndolos poder buscar o tomar lo más importante, lo más correcto de cada, de cada límite y así formar con ambos, con ambos una sola cosa que sea mejor o ese equilibrio entre ambos para que pueda ser mejor un todo. ¿Qué estrategias para poder encontrar el equilibrio? Creo que aquí lo importante es establecer en claro qué es lo que tú piensas de ti, qué es lo que eres, cómo te ves, y establecer qué es lo que quieres llegar a ser, qué tipo de persona quieres ser, cómo quieres verte y cómo quieres que te vean los demás. Y de esta manera, pues, teniendo en cuenta ambos, ¿no? Cómo me veo yo, cómo quiero ser y cómo quiero que me vean los demás. Porque si me enfoco solo en cómo quiero que me vean los demás, va a predominar la parte externa. Pero si me enfoco en solo cómo es lo que yo me quiero ver a mí, va a predominar solo la parte interna. Y creo que eso sería todo por mi parte. Gracias. Pues para mí la idea de equilibrio yo la asocio con los factores que permitimos que influyan en nosotros. Me refiero a los factores internos y externos. Y es que podemos recibir influencias de ambos en nuestra forma de pensar. Pero para esto siempre debemos ser capaces de pensar por nuestra propia cuenta, ser independientes a la forma de pensar en comparación a los demás y tampoco autoproclamando nuestra forma de pensar como si fuera la única válida. Debemos tener un equilibrio sobre los diferentes pensamientos que surgen de nosotros o los que adquirimos gracias a nuestro entorno social.